Bueno, tenemos ahora el sólido de revolución, el cono. Vamos a ver entonces el cono. ¿Cómo se forma el cono? Pues el cono es cuando yo roto un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Entonces, al hacer eso, me va a quedar un cono. Entonces, aquí tenemos definición de cono. La base es un círculo y un vértice que está encima del círculo. Y lados que unen el vértice con todos los puntos del círculo. Entonces, esto es el cono. Ahora, cuando yo obtengo un cono por medio de estas rotaciones, de ley me va a quedar un cono recto. ¿Qué es un cono recto? Cuando el vértice está justo encima del centro del círculo. Es decir, si yo trazo la altura, está justamente encima del centro del círculo. Existen otros conos que son los conos oblicuos también, pero en este caso normalmente siempre vamos a trabajar con los conos rectos, porque solo para esos también tenemos fórmulas de, de área y de volumen, al menos de área, ajá, de área, porque de volumen creo que sí servirían igualmente. Ya, tenemos la base, la altura y la generatriz, en este caso, es desde este punto hasta acá. O sea, básicamente es la hipotenusa del triángulo rectángulo que yo uso para rotar y obtener el cono. Entonces eso es la generatriz. En este caso, la altura no va a ser nunca igual a la generatriz, no como el anterior, pero aquí nunca va a ser igual a la altura de la generatriz. Son dos cosas distintas aquí, sí. Ahora, ¿cómo saco la generatriz? Porque como es un cono recto, entonces la altura y los radios forman 90 grados y por lo tanto yo puedo formar este triángulo y sacar con Pitágoras la generatriz. Entonces, en los conos se pueden calcular las siguientes magnitudes. Tenemos el área lateral. El área lateral se obtiene de esta manera, pi por rg, donde g es la generatriz, y el área total es la superficie, la suma del área lateral más el área de la base. Te quedan todas estas fórmulas. Finalmente el volumen del cono es igualito al volumen de una pirámide. Un tercio área de la base por la altura. Solo que en este caso el área de la base es un círculo. Por eso es un tercio pi por r al cuadrado por la altura. Ya. Un ejercicio resuelto de una tutoría pasada. Tenemos que la longitud del lado mide 4. Y me dicen que este cuadrado está inscrito en un círculo. Entonces aquí yo puedo usar lo que vimos la clase pasada de cómo ver, no creo, antes la clase pasada anterior creo, cómo, cómo tener el radio en función del lado del polígono inscrito. Entonces habían unas fórmulas para eso, las podemos usar, pero yo prefiero siempre deducirlas. Entonces yo aquí, por ejemplo, yo puedo deducir el radio de este círculo. Este círculo es la base del cono. Aquí me dicen que ese círculo es la base del cono. Entonces, y necesito obviamente el radio para saber el radio del cono y el radio de la base del cono y sacar su volumen y área. Entonces el radio lo obtengo dibujando aquí un triángulo rectángulo. Isósceles. Entonces puedo aquí usar Pitágoras o podría usar trigonometría para sacar el valor de R. De ambas maneras te va a quedar lo mismo. R es igual a raíz de 8 o R igual a 2 raíz de 2. Luego ese R, me dicen que la altura es el diámetro de su base, congruente con el diámetro de su base. Es decir, la altura es 2 veces el radio. Entonces la altura será 4 veces raíz de 2. Entonces ya con eso ya puedo sacar el volumen, porque el volumen es igual a un tercio pi por radio al cuadrado por altura. Ya tengo el radio, ya tengo la altura. Reemplazo y me queda el volumen. Luego, el área lateral del cono también ya puedo sacar. Bueno, de hecho me falta sacar la generatriz. La generatriz la obtengo con esta fórmula. La generatriz va a ser igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado más r cuadrado. Ya tengo ambas, tanto h como r. Reemplazo. Y me queda que la generatriz es 2 raíz de 10. Entonces reemplazo la generatriz acá en la fórmula y r también. Y ya puedo obtener el área lateral. Y finalmente el área total sería la suma del área lateral más el área de la base. Finalmente sumo y bueno, aquí reemplazo el área de la base pi por radio al cuadrado. El radio era 2 raíz de 2 como ya vimos.
y me queda la respuesta final. Y esa, por ejemplo, sería la respuesta final. Entonces, con respecto a este ejercicio, ¿alguna pregunta? Pregunten si tienen alguna duda, por favor. Bueno, en este caso solo es usar fórmulas de volumen y área de un cono. Bueno, continuamos. Ahora, si el cono, igualmente como la pirámide, la intersectábamos con un plano, obteníamos un cono y un cono truncado. Entonces, este es el cono truncado. El cono truncado también se puede formar por sólidos de revolución. En este caso, cuando rotamos un trapecio recto alrededor del lado recto. Entonces, alrededor de este lado, nosotros rotamos este trapecio y nos va a quedar un cono truncado. Podemos ver, por lo tanto, que la base mayor del trapecio es el radio inferior, la base menor es el radio superior, que digo. La altura es la altura del trapecio, la altura del cono truncado es la altura del trapecio, y acá tenemos también la generatriz, que será el otro lado restante del cono, del trapecio. Entonces, esto es el cono truncado. Podemos ver que, como les digo, este trapecio tiene tanto el radio arriba, radio acá abajo, altura, que es altura del cono, y la generatriz del cono truncado. Entonces, ¿cómo podemos sacar ahora cómo sacamos el área y el volumen? Pues el área va a ser dada por esta fórmula, el perímetro de la base más el perímetro de la base superior sobre 2 por la generatriz, reemplazando los perímetros, ya que son de círculos. Entonces me va a quedar que el área lateral es pi por la suma de los dos radios por la generatriz. O sea, pi por la suma de los dos radios por la generatriz. Y el área total sería la suma de el área lateral más el área de las dos bases. Me queda esta fórmula. Y finalmente el volumen es 1/3 pi por h por el radio primero al cuadrado más el radio segundo al cuadrado más el producto de ambos radios. Entonces esas son las fórmulas que yo voy a usar para obtener el área y el volumen de un cono truncado. La área lateral, el área total y el volumen total. Ahora, un ejemplo. En este caso me dan una región sombreada de amarillo y me dicen que va a rotar alrededor del eje Y, del eje que está aquí. Me dicen que se obtiene un sólido de revolución. No me dicen cuál, sino yo tendría que verlo. Entonces me piden hallar el volumen. Entonces, como pueden ver, esto es un trapecio recto, y está rotando justamente en el eje Y, en el lado recto. Entonces, ese trapecio recto al rotar me va a dar un cono truncado. En este caso no me dan dimensiones, lo que me dan son rectas, y de las rectas yo debo calcular las dimensiones. Por ejemplo, esta recta de aquí es el eje X, es decir, la recta Y igual 0. La base superior es la recta Y igual 2. Entonces, por lo tanto, yo sé que la altura debe ser 2. De 2 hasta 0, entonces la altura es 2. Ya tengo la altura del cono truncado, que es la altura del trapecio. Necesito hallar las bases de ambos de trapecio, porque esos son los radios de las dos bases. Entonces, como lo calculo, pues tengo que hallar los puntos de intersección entre las dos rectas, entre las rectas más que todos. Aquí este puntito, tengo que obtener el eje X, porque esa va a ser el radio menor, perdón. La dimensión del eje X de este punto. Como saco ese punto, pues saco la intersección entre ambas rectas. En la recta g de x igual 2 y f de x igual a menos 2x más 4, que es esta que está aquí. Hago esta igualdad, menos 2x más 4 igual a 2, y me queda que x es 1. Entonces aquí es x1, y2. Entonces ahí tengo ya que el radio es 1, porque este es el punto 1,2. Entonces de aquí hasta acá hay 1. Y para sacar el otro corte, pues igualo la recta menos 2x más 4, la igualo a 0 porque es el corte con el eje X. Entonces igualo a 0
y hallo que X vale 2. Entonces este es el corte 2,0. Entonces este radio vale 2, este radio vale 1, la altura vale 5. Entonces ya con eso tengo todo para, sacar el volumen. El promedio del volumen es esta, 1/3 pi por altura, por radio al cuadrado, más radio menor al cuadrado, más el producto de ambos. Ya tengo ambos, ya tengo que la altura es 2, el radio mayor es 2, el menor es 1 y ahí reemplazo. Me queda que el volumen es 14 pi 3/3. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a este ejercicio? ¿Preguntas? Una aclaración que quería hacer y que dice aquí es que naturalmente esto pasa cuando el trapecio lo rotas alrededor del lado recto. Igualmente aquí también podrías alejarlo un poquito del lado recto. Entonces me va a quedar un trapecio con un cilindro hueco. Perdón, un cono truncado con un cilindro hueco adentro. Entonces tengo que tomar eso en consideración, que si por ejemplo me alejan un poco el eje de rotación, entonces aquí me va a quedar un hueco, que es un cilindro. Entonces debería sacar el volumen del cono truncado y restar el cilindro. Ahora, si me dicen que este radio, por ejemplo, este es el radio, esta es la base, digamos, 2, y esto mide 1, entonces como rota desde aquí, el radio del cono truncado es 3, porque esto mediría 2, esto 1, entonces sería 3. Y si acá mide 1, y como esto mide 1, la base de acá arriba sería 2. Entonces hay que tomar eso en cuenta si quiero sacar ese volumen. No voy a tomar aquí la base del trapecio, que es 2, sino debo tomar 2 más 1, porque es hasta donde está rotando. Y lo mismo acá arriba. No voy a tomar la base superior 1, sino es de 1 de aquí hasta donde está rotando. Entonces sería 1 más 1. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, si no hay preguntas, tenemos finalmente la esfera. La esfera, como sabemos, es un punto, mejor dicho, conjunto de puntos que equidistan de un punto en 3 dimensiones. Ese punto se llama centro y la distancia que es igual a todos los puntos es llamada radio. ¿Cómo se obtiene la esfera en revolución? Pues se obtiene cuando rotas una semicircunferencia con respecto al diámetro. Entonces, si tú tienes una semicircunferencia y la rotas con respecto al diámetro, te queda una esfera de rotación o esfera de revolución. Tenemos un ejercicio, vamos a ver si lo hacemos o si mejoramos este. Tenemos ejemplos de la esfera. Tenemos, claro, ejemplos, elementos. Tenemos el radio, el diámetro, que ya los conocemos, solo que en este caso es en 3 dimensiones. El plano secante, un plano que intersecta la esfera en un círculo. Y plano tangente, el que intersecta la esfera en un punto. Casquete esférico es la parte de la esfera que queda al limitarla con un plano secante. Y el uso horario es lo que queda de la esfera al intersectarlo con un ángulo diedro que pasa por el centro. Esta cosa que está aquí. Finalmente tenemos el área de la superficie esférica, viene dado por esto. 4 pi de r cuadrado, y el volumen de la esfera es 4/3 pi por radio al cubo. Entonces esas son las fórmulas para sacar el área de la esfera y el volumen de la esfera. Ya. Tenemos el siguiente ejercicio. Me dicen que pide el calcular el área total y la superficie del sólido de revolución que se obtiene al rotar esta figura alrededor del eje A, AA'. Entonces podemos ver lo siguiente, o sea, la figura es esta morada que está aquí. Podemos ver que es bastante complicada y que directamente nosotros no sabemos qué figuras nos va a quedar,
o cómo sacar su volumen. Entonces lo que debemos hacer en el caso de que la figura sea compleja, debemos dividirla en, como les dije, en figuras que yo sepa qué sólido de revolución me va a quedar y cómo sacar su volumen. Por ejemplo, en este caso, yo puedo ver que puedo dividir en 3 partes esta figurita. Aquí trazando 90 grados, tengo un triángulo rectángulo, justamente va a girar por el cateto. Acá tengo un rectángulo hasta acá, que va a girar justamente por el radio, por el lado, perdón. Y este, que es un cuarto de circunferencia, que va a girar por respecto a al radio, básicamente. Entonces yo puedo ver que aquí me va a quedar este triángulo rectángulo, me va a formar un cono, este rectángulo un cilindro, y una esfera. Bueno, la mitad de una esfera, de hecho. Entonces de esa manera yo puedo sacar los volúmenes. Saco el volumen del cono, del cilindro y de la media esfera y los sumos. Solo tengo que fijarme en cuál es el radio y cuál es la altura. Por ejemplo, el radio aquí es 2 veces A, la altura es A. Entonces el volumen me va a quedar 4 tercios, reemplazando el radio 2A y la altura A, el volumen del cono, el cono superior me queda 4 tercios pi al cubo. El volumen del cilindro, que es esta parte que está aquí abajo, será pi por radio al cuadrado por la altura. El radio es A en este caso, solo hasta aquí. Y la altura es 2A, que es desde aquí hasta acá. Entonces finalmente este es el volumen. Y el volumen de la mitad de la esfera, entonces un medio, el volumen de la esfera. El radio de la esfera, podemos ver que es 2A, de aquí hasta acá. Finalmente reemplazo y me queda el volumen de la media esfera. Para el volumen total sería sumar los 3 volúmenes y esa es mi respuesta. Ahora, para el área, la superficie total, tengo que tomar en consideración las superficies que se intersectan, o básicamente que ya dejan de ser en la superficie. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, también voy a sumar áreas. Entonces, el área lateral del cono va todito, porque es la parte exterior de esa figura. Pero la base del cono no debe ir toda porque una parte está tapada por el cilindro de abajo. Entonces, por ejemplo, si esta es la base del cono, si yo esto lo miro de abajo, si esta es la base del cono, la base del cilindro va a estar aquí y todo esto ya pasa a estar adentro de la figura. Entonces, lo que debo hacer es calcular esta área, que es una corona circular, y sumarla. Entonces, eso sería el área de la base del cono, esto que está aquí. Luego vendría el área lateral del cilindro. Naturalmente, tanto el área superior de la base del cilindro como el área inferior de la base del cilindro, ambas están tapadas, por eso no las calculo tampoco, solamente el área lateral. Y acá abajito también me queda algo similar acá, solo que esta es la base de la semiesfera y el cilindro que tapa una parte. Aquí también debo sacar una área de la corona circular. Y finalmente el área de la mitad de la esfera, que es esta parte que está aquí. Entonces eso fue lo que está aquí. El área del lateral del cono, el área lateral del cilindro, la mitad de la esfera y 2 veces el área de esta corona, porque como les dije, hay uno en la base del cono y otro aquí en la base de la media esfera. Y así saco la respuesta. No olviden que para sacar el área lateral del cono necesito la generatriz. La generatriz aquí la sacaría con Pitágoras. Entonces falta ahí terminar el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? La pueden hacer, pueden aprovechar. Profe, yo justo vi una resolución de un ejercicio parecido a este, ¿Ok? pero en esa resolución me decía que la generatriz del cono es igual al radio de como de la base total, algo así, no entendí muy bien, pero estaba medio raro. ¿Puede ser eso posible que sea igual la generatriz al radio? La generatriz del cono igual al radio.
De hecho, no sabes. La generatriz, o sea, mm, no, no es posible. O sea, si hablamos del radio del mismo cono, eso es imposible. La generatriz del cono nunca va a poder ser igual a su radio. La generatriz siempre va a ser un poquito mayor. Por este triangulito que está aquí. La generatriz siempre va a ser un poquito mayor a la del cono, al radio del cono. Ahora, si al radio, no es que por ahí no. Ha de ser pero es que ni aún así, ¿sabes? Ha de ser cuando el área lateral como que la sacas, la cortas y le haces un círculo. Creo que ahí es que, no, pero ni así creo, ¿sabes? Porque el radio y la generatriz no son iguales. Profe, si encuentra el ejercicio de nuevo, se lo paso, por Sí, favor, sí, porque yo la verdad me equivoqué en eso. sí, sí, Gracias. mejor, mejor. Porque la verdad no, no entiendo cómo podría ser algo así. Ya, vamos a hacer este, que no estaba resuelto. O uno en la... Vamos a hacer este nomás. Que está bien bonito también. Entonces, por ejemplo, me dicen que, dada esa región sombreada, calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región sombreada alrededor del eje AA'. Entonces, ¿qué creen que me va a quedar cuando yo rote eso? A ver, ¿qué creen que me va a quedar? Un cono truncado menos un cono, ¿no? Exactamente, sí. Perfecto. Tal y como lo dijiste, un cono truncado menos un cono. No va a ser, o sea, va a tener un hueco, pero no es como un cilindro hueco, sino es un cono que tiene ahí arriba con un hueco. Está bien, correcto. Es un cono truncado menos un cono. No vas a terminar de copiar. Obviamente ese es el paso más importante y el primerito. Identificar qué figura me va a quedar y, o sea, en qué partes la voy a dividir yo para hacer los cálculos. A ver. Déjenme tapar. Ahora sí. Ya. Entonces, básicamente, lo que voy a hacer es rotar esta figura alrededor de este. Entonces, una recomendación de la forma en que pudieron ver esto es, bueno, tratar de completar esta figura hasta que sea algo conocido. Por ejemplo, aquí tienes si le agregas este triángulo, tendrás un cono truncado. Vamos a ver. La figura, esta figurita que está aquí, la puedo yo decir que es igual a este trapecio menos el triangulito. Entonces yo puedo decir eso. Entonces se va a cumplir que al rotar esto de aquí, el volumen que me quede, que podemos ver aquí, déjenme dibujar más o menos. Voy a quedar algo aquí. Entonces me quedaría algo así. Entonces ese volumen,
el volumen de eso, el volumen de A, va a ser igual al volumen que me quede al rotar esto, que como es un trapecio recto, va a ser un cono truncado, menos el volumen que me quede al rotar esto. Y como es un triángulo rectángulo, es un cono invertido de hecho. ¿Ya? Entonces con eso básicamente podemos nosotros sacar el volumen o verlo aquí nomás directamente. Si tenemos práctica, podemos ver que esto es un cono truncado menos el cono. ¿Ya? Entonces solo falta hallar los datos. Bueno, voy a reemplazar aquí de hecho. El volumen del cono truncado es 1/3 pi por altura. El radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado más el producto entre ambos. Menos el volumen del cono, no es nada más que 1/3 pi por altura, 1/3 pi por radio al cuadrado por altura. Ya, entonces ahora reemplazo los datos. La altura del cono truncado sería esto de aquí, es decir 2. Entonces sería 2 por el R, el de abajo, mayor, entonces sería 3 al cuadrado, más el otro R, que va aquí arriba, 2 al cuadrado, más el producto de ambos. Y esto es igual, no, que lo menos 1/3 pi por el radio del cono, que es 2 al cuadrado, por la altura que es la del cono truncado, es decir 2. Bueno. Ya, entonces, hago la operación, 1/3 pi por 2, aquí me quedaría 9, más 6 más 4, 19, menos 1/3 pi, esto sería 4 por 2, 8. Así que sería 38 pi tercios, menos 1/3, bueno, 8 tercios, no, 8 tercios pi, aquí 1/3, 2 por 19 es 38 pi tercios, menos 8 pi tercios, y eso será igual a 30 pi tercios, que es igual a 10 pi. Y ese será el volumen, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ahora, si yo te pidiera el área, ¿cómo lo harías? ¿Qué debería sacar para obtener el área de este gráfico? Aquí hay que ver lo que queda afuera y, a ver, podemos ver, por ejemplo, tenemos el área e incluiremos la base del cono truncado, entonces va a ser igual al área de la base, que es un círculo, de hecho. Ahora, el área lateral del cono truncado también va a estar ahí. El área lateral del cono truncado. Claramente,
el área de arriba, de la base de arriba, del cono truncado, no va a estar, que hay un hueco ahí. Entonces eso sería del cono truncado. Ahora del cono, también la base de ese cono, no hay nada ahí, entonces no la cuento. Pero el área lateral, sí la debo contar. Entonces es más el área lateral del cono. Y esa sería la respuesta. Entonces, por ejemplo, pi por el radio del círculo es 3 al cuadrado, más el área lateral del cono truncado es, si mal no me equivoco, bueno, es pi por la suma de los dos radios, es decir, 2 más 5, por la generatriz. No tengo la generatriz. ¿Cómo calculo la generatriz? Entonces necesito calcular la generatriz. La generatriz del cono truncado, poneré generatriz del cono truncado, y para el área lateral del cono, yo lo que necesito es, el área lateral del cono es pi por el radio, que es 2, por la generatriz del cono, que tampoco lo tengo. Entonces, esta es la generatriz del cono, y esta es la generatriz del cono truncado. Esta que está aquí. Y esta es la del cono. Entonces debo sacar ambas. Generatriz del cono es como vimos la altura al cuadrado más el radio al cuadrado, raíz cuadrada. Sería la altura es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es el radio. Esto sería raíz de 8. 4 y 4 de 8. Sería 2 raíz de 2. Y la del cono truncado, por ejemplo, aquí dibujaré la altura. Como aquí es 2 y esto es 3, entonces acá debe ser 1. Entonces aquí tengo este triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar acá. Entonces el triángulo rectángulo tiene altura 2, base 1, y la hipotenusa es la generatriz del cono truncado. Entonces yo sé aquí que la generatriz del cono truncado es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto es raíz de 5. Entonces ya tengo ambas generatrices, reemplazo, aquí sería 9pi más 10pi por la generatriz del cono truncado, raíz de 5, más pi por 2 por la generatriz del cono, que es 2 raíz de 2. Entonces aquí puedo ver que, por ejemplo, esto me quedaría 9pi más 10 raíz de 5pi más 4 raíz de 2 pi. Y esa sería la respuesta del área. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, creo que el área del cono truncado es 2pi. No estoy segura, o tal vez alguien más lo puede confirmar. El área del cono truncado. Sí, es que no tengo el libro aquí, entonces no estoy segura si es 2pi o pi. Usted lo puso pi. Sí, lo tengo pi, pero puedo equivocarme. Entonces vamos a revisar. Será bueno revisar que efectivamente esté correcto. A ver, internet. Cono truncado.
No, parece que sí está bien. Bueno, a ver, buscando en internet, me sale pi R1 al cuadrado R2 más generatriz por R1 más R2. Ah, listo, profe, lo siento. No te preocupes, mejor aclarar esas dudas. Y es lo que tengo aquí, ¿no? Sí, sí, es lo que tengo aquí. Ya, pero ya al menos ya tienes claro de que el área del cono truncado nos lleva a 2pi. Voy a compararlo exactamente con el libro. Bueno, déjame dejar esta parte ya. Ya, no, sí está bien, ya lo confirmé con el libro. Bueno, vamos continuando entonces. Déjenme compartir la diapositiva de lo siguiente que viene. Ya, entonces vamos a ver lo último de geometría del espacio, que así como vimos nosotros en 2 dimensiones, cómo podíamos inscribir o circunscribir un polígono en una circunferencia. Entonces acá podemos hacer algo similar, inscribiendo, circunscribiendo polígonos, poliedros en general, en cuerpos redondos, o sea, en lo que vimos que era en esfera, si, el cilindro o los conos. Entonces tenemos que saber así mismo cómo hacíamos en 2 dimensiones, donde relacionábamos el radio de uno de la figura con, con el lado del polígono que estaba dentro. Teníamos esas fórmulas. Acá también deberíamos poder ser capaz de cómo relacionar el radio bueno, de lo que sea, de la esfera, del cilindro, del cono, con algunos lados del poliedro sí, los lados del poliedro. Normalmente son inscribir un cuerpo redondo en otro cuerpo redondo. No, pero se puede hacer de otras maneras. Ya. Entonces, importante es tratar de ver el problema, plantearlo en una superficie plana, donde yo sea capaz de ver cómo se relacionan las diversas magnitudes. Y ahí puedo usar geometría plana para hallar los valores, ya sea con trigonometría, con Pitágoras, etc. Por ejemplo, si me dieran, me pidieran determinar el volumen de un cilindro de 10 centímetros de altura, inscrito en una circunferencia de 20 centímetros de radio. Entonces yo lo que puedo hacer aquí para ver, bueno, necesito el volumen, es decir, necesito el radio de la base, que no lo sé, y la altura, que eso sí lo sé. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar el radio de la base? Pues lo que hago es cortar por la mitad la esfera, o sea, como que lo corto por la mitad y miro de frente. Entonces, si yo miro de frente, las bases se van a transformar en estas líneas, no se va a percibir que son unos círculos, sino va a ser una línea completa, y la base de otra también. Entonces, este cuadrado que se transformó el cilindro, este de aquí va a ser el diámetro de la base y la altura va a ser la altura del cilindro. Entonces, de esa manera yo puedo hacer aquí un triángulo rectángulo uniendo el radio de la esfera, la altura, la mitad de la altura y el radio. Entonces aquí con Pitágoras yo podría ser capaz de hallar el radio pequeño en función de las alturas y del radio. Entonces la altura yo sé que es 10. Entonces esta H2 es 5. Y el radio es 10. Entonces me queda este triángulo rectángulo. 5, 10R. Entonces despejo R. Y me queda que el radio es 5 raíz de 3. Finalmente, como ya tengo el radio, ya puedo sacar el volumen
del cilindro, porque ya tengo el radio y la altura y simplemente reemplazo y resuelvo. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Entonces, si no hay preguntas, continuemos. Este ejercicio, en cambio, tenemos un cono inscrito en una esfera. Asimismo, nosotros podemos calcular el radio de la base cortando a la mitad la esfera, y adentro ahí el cono se va a ver como un triángulo. El cono se va a ver como este triángulo, donde la base va a ser el diámetro del cono. Y bueno, esta sería la generatriz, por ejemplo, del cono, la generatriz, y aquí está la altura del cono. Entonces aquí completando la altura, este triángulo, como esto es un cono, de ley este triángulo va a ser isósceles, entonces la altura va a pasar por el centro. Y por lo tanto, yo puedo aquí decir que esto es radio, porque es el radio, del centro hasta el punto de la esfera. Y como esto mide h, entonces esto va a medir h menos r. Tengo r y tengo r pequeña. Entonces ya con eso yo puedo hallar el valor de r pequeña usando Pitágoras. Y de nuevo reemplazar para hallar el volumen del cono. Otro ejercicio, un poquito más complicado, en el cual nosotros tenemos dos conos. Y un cono y el otro invertido está inscrito dentro del cono más grande. Me dicen que el radio del cono pequeño mide 2 centímetros y que la altura del cono grande mide 8 centímetros y su volumen es 864. Entonces me piden hallar el volumen del cono pequeño. Como ya tengo el radio del cono pequeño, solo me falta la altura para obtener su volumen. Entonces debo encontrar una forma de hallar la altura del cono pequeño. Como tengo el volumen del cono grande y además tengo la altura, puedo hallar su radio. Usando la fórmula del volumen del cono, reemplazo el volumen, reemplazo la altura. Me queda que el radio del cono del cono grande debe ser 18. Entonces, ¿cómo saco la altura del cono pequeño? Pues lo que hago es, de nuevo, partir todo eso por la mitad, de tal manera que este cono se va a ver como un triángulo isósceles. Siempre los conos rectos, al partirlos, se van a ver como triángulos isósceles. Y el cono pequeño también, solo que de esta manera. Las bases circulares ahora son líneas aquí, viéndolas de esta manera. De aquí para acá va a ser el radio de arriba y acá abajo el radio inferior. La altura va a ser 8, entonces yo, como quiero saber la altura del cono pequeño, yo digo que esto mide h, mi incógnita. Y como la altura total es 8, entonces la altura de la parte de arriba va a medir 8 menos h. Entonces aquí recuerdo que estos dos son paralelas. Esta base con esta base son paralelas. Entonces, ¿por qué son paralelas? Porque aquí 90 grados. Aquí 90 grados, porque es un cono recto. Acá también hay 90 grados. Entonces son paralelas. Eso quiere decir que este 90 se repite acá y este ángulo también se repite acá. Entonces yo puedo sacar semejanza de triángulos entre este triángulo rojo y este que está acá azul. Entonces acá los dibujé. El triángulo rojito sería el 8 menos h y de altura y de base 2. Y el total, el azul, sería 8 de altura y la base 18. Finalmente multiplico en cruz, mejor dicho, hago la igualdad, la semejanza de triángulos. Recordemos que es la división entre lados correspondientes son iguales. Entonces 8 menos h sobre 8 es igual a 2 sobre 18. Multiplico en cruz, despejo h y me queda que h es 64 novenos. Finalmente ya reemplazo todo en la fórmula y ya, bueno, solo falta calcular y obtengo la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ven que este ya un poquito más difícil porque tengo polígonos de esta manera y tengo que usar semejanza de triángulos. Entonces, de nuevo vemos aquí la semejanza de triángulos.
Este triángulo es semejante al que está acá. Y de esa manera yo puedo hallar el valor de h. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas, vamos a lo último de la clase de hoy. Déjame subir. Números complejos. Entonces vamos a ver hoy día números complejos, además de lo que hemos visto hasta ahora. Ya, ¿qué son los números complejos? Son números que pueden ser escritos de forma x más y, donde y es la raíz de menos 1. Entonces estos son los números complejos. Por lo tanto, el conjunto de complejos se definiría de esa manera, como los números que pueden ser escritos de esta manera, x más y, donde x y y son reales y y es la raíz de menos 1. O dicho de otra manera, y al cuadrado es igual a menos 1. Y que cumplen estas propiedades, que es la suma y el producto. Entonces, lo único que les digo aquí es que, bueno, nosotros podemos tratar ahí como si fuera una variable, de tal manera nosotros podemos sumar. Si queremos sumar dos números complejos, simplemente sumamos los independientes, que sería x1 más x2, y luego sumamos los que tienen variable y, sería y1 más y2. Para multiplicar, también sería como multiplicar dos binomios. Recordemos que podemos multiplicar dos binomios multiplicando el primer término por los dos del segundo binomio y el segundo término por los dos del segundo binomio. Entonces, haciendo lo mismo y recordando que y al cuadrado es menos 1, este sería el producto de ambos números reales. Entonces, esas son las operaciones que tenemos en números reales. El número real escrito de esta manera se llama rectangular o estándar. Está escrito como una suma de un número real más un número real por i. O también puede ser escrito como par ordenado. De nuevo, un par ordenado donde el primer par es la parte real, la parte que no está multiplicada por i, y la segunda coordenada es la parte que está multiplicada por i. En ambos casos, x es lo que conoce como parte real y y la parte imaginaria. Y el valor de menos i es unidad imaginaria. Ejemplo de escribir el número complejo de dos maneras, pero al final es el mismo número complejo. Menos 1 en parte real y 4 en parte imaginaria. ¿Ya? Tenemos que los números que no tienen parte imaginaria, es decir, multiplicamos por 0, la i, son los reales puros, que son los números que siempre hemos usado hasta ahora, los reales. En cambio, los números que no tienen parte real son los imaginarios puros. Se escriben normalmente como y, por ejemplo. O sea, no se pone el más 0, sino solo y. Tenemos estas dos funciones que nos devuelven para un número complejo su parte real. O sea, dado un número complejo x más y, esta función nos devuelve la parte real y esta la parte imaginaria. Tenemos otra definición que es conjugado. El conjugado de un número complejo se obtiene cambiando el signo de la parte imaginaria de dicho número complejo y se denota por z barrita. Por ejemplo, si z es 2 menos 6i, el conjugado es 2 más 6i. O sea, simplemente se cambia el signo de la parte imaginaria. Ahora, tenemos para las potencias de i un comportamiento muy interesante, un comportamiento cíclico. ¿A qué me refiero con eso? Que i a la 1 es i al cuadrado por definición es menos 1, i al cubo será el producto de ambos, entonces será menos i a la 4 será igual a i, porque es i por menos i, sería menos i al cuadrado, y eso es 1. Y a la quinto entonces será i por i a la cuarta, que eso es i por 1 igual a i. Entonces se repite i a la quinta es igual a i a la 1. Y así se repite el ciclo. Y a la sexta vuelve a ser menos 1, y a la séptima vuelve a ser menos i, y a la octava vuelve a ser 1. Entonces así se repiten el ciclo. También sirve para los negativos, es decir, i a la 0 es igual a i a la 4, y a la menos 1 es igual a i a la 3, y a la menos 2 es igual a 2, y a la menos 3 es igual a i a la 1. Entonces como que va aumentando y van disminuyendo también, se repiten. Por lo tanto, yo puedo calcular una potencia de i arbitrariamente grande, simplemente sabiendo
el residuo cuando es dividido para 4. Porque se repite cada 4 potencias. Por ejemplo, si quiero sacar el valor de i a la 21, i a la 62, i a la 91 o i a la 96, lo único que debo hacer es dividir el exponente para 4. Y me va a quedar igual a i elevado a el residuo. Es decir, i a la 21 es igual a i a la 4, i a la 1, porque el residuo aquí era 1, y eso es i. Cambio i a la 62, divido 62 para 4, me queda que el residuo es 2. Entonces i a la 62 es igual a i al cuadrado, porque el residuo es 2, es igual a menos 1. Bueno, acá yo sé que i al cuadrado es menos 1. Y a la 91, dividido para el 91 para 4, el residuo 3. Entonces, i a la 91 es igual a i al cubo, que es igual a menos i. Y finalmente, i a la 96, divido el 96 para 4, me queda residuo 0. Por lo tanto, i a la 96 es igual a i, a 1, perdón. Y así puedo calcular las potencias de complejos arbitrariamente grandes. Simplemente debo dividir para 4. Y acá tengo otro ejercicio en el cual simplemente yo multiplico el numerador por sí mismo para sacar el cuadrado. Entonces, por ejemplo, en este caso, me queda 2 menos i por 2 menos i. Entonces ya saben, multiplico como un binomio. Sería 2 por 2, 2 por menos i, sería 4 menos 2i, menos i por 2, menos 2i, menos i por menos i, más i cuadrado. Todo eso sobre 3 menos 4i. Aquí puedo simplificar. Aquí este i cuadrado es menos 1. Entonces no olvidemos que por definición i cuadrado es menos 1. Entonces me va a quedar 4 menos 1. Acá menos 2i es menos 4i. Me va a quedar 3 menos 4i y eso es igual a 1. Porque aquí numerador y denominador son iguales. Entonces en este caso solo vemos el producto entre dos números complejos. ¿Qué sería bueno hacerlo de esta manera cuando estén en forma rectangular? Y la potenciación de i a exponentes arbitrariamente grandes. Se puede hacer. ¿Alguna pregunta con respecto a los dos ejercicios? Profe, en la prueba de lectura había unos ejercicios en los que te decían que cuál era el argumento o otra cosa así por ejemplo, de un número de Euler elevado a la pi medios de i. Y, o sea, más o menos yo entendía, porque como i a veces vale 1 menos 1, así por ejemplo, como decía pi medio, eso significa 90 grados para el norte, pues no, yo pensaba que eso era 1, pero yo no sabía qué más hacer ahí. O sea, Sí, si te piden el argumento es simplemente el ángulo. Cuando está e a la i, es lo que está multiplicando a la i en el exponente de la e. O el valor de toda esa operación, prof. También que me pedían eso de ahí. Déjame ver, es que no sé exactamente cuál ejercicio me podrías estar hablando. Déjame ver. Déjame revisar un rato. A ver. Debe ser que esté mal visto. Ya. O sea, por ejemplo, déjenme hacer este de aquí. Creo que es uno que está interesante. Pero es de números complejos también. A ver, déjenme compartir. O sea, bueno, es que todavía no hemos visto lo que es argumento. Vemos lo que es argumento y ahí lo resolvemos. Ok, profe. Sí. Igual más me acuerdo por si acaso. Encontré uno igual, muy similar. Ya. Acá tengo otro ejercicio resuelto. Básicamente me piden la suma de 1 hasta la 10. Entonces aquí la idea simplemente es ver que i1 más i2 más i3 más i4
será igual a 0, porque sería i menos 1, menos i más 1, entonces todo se simplifica y te queda 0. Entonces, ya, básicamente, si yo sumo 4 potencias seguidas, se hace 0. Entonces, y hasta de i1 hasta i4 es 0, de i5 hasta i8 es 0, sumadas. Entonces, simplemente me va a quedar que esto es igual a i9 más i10. Y eso es i menos 1. Ya. Bueno. Tenemos que dos números complejos son iguales si solo si su parte real e imaginaria es coincide. Tienen que ser ambas partes iguales, la real y como la imaginaria. Ahora, todo número complejo, como ya vimos, puede ser representado como un par ordenado. Una coordenada en X y una coordenada en Y. Donde X es la parte real, como vimos, y Y es la parte imaginaria. Entonces, podemos graficarlo. Por convención, el eje X es el eje real y se representa para usar el eje real, y por el eje Y, la parte imaginaria. La parte imaginaria del número complejo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dibujar un número complejo, el número complejo X más Y. Tenemos, este sería el gráfico. Aquí es la parte real, la parte imaginaria. Entonces tenemos graficado el número complejo Z. X en el eje horizontal y Y en el eje vertical. Ahora, el número complejo lo pongo, sería un punto en el plano complejo. Ahora, podemos ver lo siguiente, que este gráfico me va a definir dos nuevas magnitudes, la distancia del centro al número complejo llamada R, y además el ángulo formado por esa distancia con el eje horizontal llamado θ. Ya, los números que tengan coordenada, ya vimos que estos números son los reales puros, los que tengan coordenada 0 en la parte imaginaria, esos van a estar en el eje horizontal, por eso se llama el eje real, son únicamente los números reales los que están ahí, y los que están de 0, y están en el eje vertical, es decir, únicamente hay números puramente imaginarios en el eje Y. Ahora, usando coseno, mejor dicho, las funciones trigonométricas, nosotros podemos igualar el valor de X y el valor de Y con R y θ. De la siguiente manera. O sea, X, la coordenada real, es igual a R por coseno de θ. Y Y, la coordenada imaginaria, es igual a R seno de θ. Entonces, de esta manera yo podría, si yo supiera el radio, bueno, R mejor dicho, y θ, yo puedo hallar la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Ahora, esos valores tienen su nombre. El módulo es esa longitud R, comprendido entre el origen y el punto, o sea, esto de aquí, y se lo calcula usando Pitágoras. Se lo puede calcular usando Pitágoras para sacar el módulo. Y θ es el argumento, que es básicamente el ángulo que forma el número complejo con el eje X positivo, el eje real positivo. Ya, entonces, y ese es el argumento. ¿Cómo se lo saca? Pues usando el arco tangente de Y sobre X. Debo fijarme en qué cuadrante está el complejo para saber qué ángulo debo hallar. Y por convención se utilizan los ángulos entre 0 y 2pi. Porque no olvidemos que si sumamos 2pi, simplemente se repiten los ángulos porque es una vuelta. Entonces utilizamos por convención los ángulos entre 0 y 2pi para denotar el argumento. El argumento es 0 cuando el número es real, positivo. El número complejo es real positivo, el argumento es 0. Sí. Cuando el número, cuando el ángulo es 0, entonces el número es real. Cuando X es 0 y Y es positivo, es decir, el número es puramente imaginario. Para Y positivo, entonces el complejo está aquí, en el eje Y positivo. Y su ángulo es de 90 grados, formado con el eje X.
Y cuando x es 0, de nuevo es imaginario, pero y es negativo, estará acá abajo. Y su ángulo será de 3 pi medios, 270 grados. Ya vamos a hacer ejercicio de eso. Entonces, el número complejo se puede representar usando esto como x y como y de la siguiente manera. Y este coseno de teta más y seno de teta yo lo puedo representar de otra manera usando la identidad de Euler de esta manera. Entonces, reemplazando eso, me va a quedar que el número complejo se puede expresar de forma polar de esta manera que está aquí. Entonces, esta es la representación polar del número complejo. R, el módulo, E a la I teta. Ahora, algo que es muy importante es que el número complejo está en modo polar cuando el módulo es puramente real. Entonces, el número complejo está en forma polar cuando este valor, el módulo, es puramente real. Si no fuera puramente real, entonces no está en forma polar. Lo mismo con el teta. Teta también es un valor real. Es decir, el exponente debe ser un valor imaginario puro. No debe tener parte real. Entonces hay que tener eso en consideración al momento de expresar un número complejo en forma polar. Ya, ahorita sí podemos hacer el ejercicio. Déjenme ver. Un ratito. Ya. A ver, entonces, el ejercicio, bueno, uno de los ejercicios de esos decía, por ejemplo, me dan el número complejo z igual a menos 1,1. Me pedían hallar la respuesta correcta. A decía esto. B decía z igual a 3 pi cuarto. C decía imaginario de z igual a menos 1. Y D decía que el conjugado es igual a 1 menos 1. Me pedían hallar cuál de las cuatro era verdadera. A ver, entonces vamos a sacar. Por ejemplo, yo puedo ver fácilmente, a veces es mejor dejarlo en forma menos 1 más i. Este número complejo es igual al que está acá, representado en forma rectangular. Este es en forma de coordenadas. Ahora, con esto yo puedo ver que esta es falsa y esta también. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria de z es el número que está multiplicando la i. Y ese es 1, no menos 1. Y además, el conjugado va a ser igual a menos 1. Cambio de signo a la parte imaginaria, menos i. Tampoco es esto. Ahora, entonces tiene que ser una de las dos. Módulo de z es igual a 2 o el argumento es 3 pi cuartos. Entonces voy a transformar este número complejo a forma polar. Entonces para hacer eso, recomendarle dibujar y ver dónde está el número complejo. Estará en menos 1 aquí y acá i. Entonces este será el número complejo. Aquí está. Entonces yo necesito hallar el módulo, que es esto, y el argumento, que es este ángulo. Ahora el módulo lo puedo hallar con Pitágoras. Entonces, no olviden que esto también es otra forma de representar el módulo. Entonces, esto es igual al módulo. Y esto es igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Que es igual a 1 más 1. Que es igual a raíz de 2. Ya. Entonces, esa es raíz de 2. Y ahí puedo ver que este es mal. Está falso. Ahora, ¿cómo saco el argumento? Entonces, lo que hago yo es sacar este ángulo del primer cuadrante.
Entonces, para eso lo que hago es copiar el triangulito. Y aquí va a ser 1, porque esto es menos 1. Y acá va a ser 1 también, porque esto mide I. Entonces, este alfa es igual al arco tangente, o mejor dicho, tangente de alfa, exactamente, 45. Igual a 1, entonces alfa es igual a 45. Bueno, aquí en complejos es puramente radianes. No existe grados sexagesimales. Entonces, pi cuartos. Eso quiere decir que el ángulo teta es pi menos pi cuartos, que es igual a 3 pi cuartos. Y esa sería la respuesta. Aunque ya la sabíamos porque era la última que quedaba. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ya. ¿Pero cuál? Déjame ver. Así me desapareció, me parecía creo que 1 más Euler y medios más I, así. Ese, por ejemplo. Ese, por ejemplo, si no sé si viste, que te dicen hallar el valor numérico de este. ¿Ya? Por ejemplo, ese o no. Hay otros más, pero es 2 más EPI, no 2 más LIP. A ver si... O EI a la IP más 2. De ahí no veo más. Ya. Entonces, por ejemplo, en estos dos es bastante sencillo porque yo debo saber que a la IP es igual a menos 1, que es la fórmula que justo íbamos a ver. A la IP es igual a menos 1. Entonces eso será 1 menos menos 1. Esto es 2. Y esto es menos 1 más 2 igual a 1. Y esas eran las respuestas. Ahora, ¿por qué esto se cumple? Pues no es tan difícil de verlo tampoco. Esto quiere decir que el módulo es 1 y el radio es pi, es decir, 180. Entonces, el número complejo será aquí pi y 1, es decir, menos 1. Entonces, por eso se cumple esto. ¿Alguna pregunta? Oye, profe, gracias. De nada. Ok, entonces
Vamos a ver los diapositivas. Ya, entonces, volviendo a las diapositivas, tenemos que, ya vimos forma polar, entonces ya tenemos una idea de cómo ir de forma rectangular a forma polar. Básicamente, es sacar el radio, el módulo, mejor dicho, con esta fórmula, y luego tienes que sacar el argumento usando el arco tangente de y sobre x. Tienes que ver en qué cuadrante está el número complejo. Y viceversa, si tuvieras el número de forma polar, para ir a forma rectangular, tendrías que usar estas fórmulas que están aquí. Ya. Entonces acá está la fórmula que vimos hace poquito, que a la IP es igual a -1. Si paso el -1 a sumar, te queda que E a la IP más 1 es igual a 0. La llamada fórmula más linda, porque tiene E, tiene I, tiene Pi, tiene 1 y tiene 0. Pero bueno, eso es irrelevante ahorita. Entonces aquí tengo otro ejemplo de ir de forma rectangular a forma polar. Entonces este número complejo lo quiero llevar a forma polar. Para eso debo sacar el módulo, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más 4, y es igual a la raíz de 5. Y el argumento lo debo sacar usando, por ejemplo, viendo primero en qué cuadrante está. Como X es positivo y Y negativo, entonces es el cuarto cuadrante. Entonces, como este es el cuarto cuadrante, aquí saco este valor de alfa, lo hago en este triangulito, 2, 1. Entonces tangente de alfa es igual a 2, alfa es igual al arco tangente de 2. Yo no sé qué ángulo te da tangente de 2, entonces lo dejo expresado. Teta es igual a 2pi, no olvidemos que este es el ángulo teta, entonces va a ser igual a 2pi menos el arco tangente. E a la I pi más 1, claro, afecta al módulo, pero no de la manera que tú dices. El módulo no será 2. Por ejemplo, este de aquí. De hecho, espera un ratito, déjame ver. Sí, sí afecta al módulo, pero no de la forma que tú crees. No es que se van a sumar los módulos. Este módulo 1 más este módulo 1 te queda 2. No, para saber el nuevo módulo, lo que te queda es transformar a forma rectangular. Es porque números complejos de forma polar, sumarlos no se puede, a menos que uses ley del coseno o ley del seno, pero eso es por gusto. Entonces, sumar números complejos de forma polar no se puede. Entonces, lo que debes hacer para sumar es transformar ambos números complejos a forma rectangular usando esta fórmula, y de ahí ya sumas así, de esta manera. Y después tienes que sacar el módulo de lo que te queda. Entonces, no es que vas a sumar los módulos, cuidado, eso de ahí es un error. Entonces, no lo hagas. Ya. Acá tengo otro ejemplo de otro ejercicio de polares a rectangulares. No, de hecho, de rectangulares a polares. Saco el módulo, que es 4. Dibujo de dónde está el ángulo. Entonces aquí saco teta. Estará en el segundo cuadrante. Teta es tal que tangente de, perdón, alfa es tal que tangente de alfa es igual a 1 sobre raíz de 3. Entonces alfa es pi sexto. Por lo tanto, teta debe ser pi menos pi sextos. Finalmente, teta, como le dije, pi menos pi sextos, 5 pi sextos. Por lo tanto, el complejo va a ser igual a 4 e a las 5 pi sextos i. Aquí me faltó la i. Ya. El z, déjame poner aquí un mejor z que no se ve tan bonito. Z es igual a 4e
elevado a la 5 pi sexto. ¿Alguna pregunta con respecto a esa transformación de nuevo? De complejos a rectangulares, de rectangulares a polares. Bueno, estos ejercicios resueltos, quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, déjeme acercar más que no se ve tan bonito. Ya. Por ejemplo, me piden determinar el módulo y el argumento fundamental de los números complejos. Ahora, como les dije, cuando vimos polares, para que estén coordenadas polares, el exponente de la E debe ser real puro. O sea, no tiene que tener, perdón, imaginario puro. No tiene que tener parte real. Y el módulo debe ser real puro. Entonces, por eso yo sé, por ejemplo, que este sí está en forma polar. Entonces yo sé que el módulo es 3 y el argumento es pi octavos. Pi octavos. Pero, por ejemplo, el 2 no está en forma polar porque el exponente es 3 más i. Entonces no es real puro. Tiene parte, perdón, no es imaginario puro. Tiene parte real. Tiene el 3. Entonces, ¿cómo saco ese 3? Pues uso leyes de exponentes. Aquí, como pueden ver, Z2 es igual a E a la 3 más I. Entonces yo sé por ley del exponente que esto es igual a E a la 3 por E a la I. Y entonces ahí ya tengo en manera polar, donde puedo ver que el módulo es E a la 3 y el argumento sería 1, el ángulo 1, que es el que está multiplicando la I. Ahí está en coordenadas polares. Lo mismo con este de acá, no estaría en polares porque el exponente tiene parte real. Y el acá, bueno, el acá simplemente es un número real. ¿Ya? Entonces, atentos con eso. Cuando estén en los números complejos, tienen que fijarse que estará en coordenadas polares. Si y solo si el exponente es imaginario puro, como este que está aquí, solamente tiene ip octavos, imaginario puro. Y el argumento, y el módulo, perdón, es real puro. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviera por digamos así, un número que sea 2i, a la i pi medios, por ejemplo. Entonces yo sé ahí que esto no está en forma polar porque está este i aquí y esto debe ser real. Entonces para transformarlo en forma real yo puedo transformar el i en número complejo y en forma polar, perdón, y de ahí ya multiplico y simplifico. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Y a lo que sí sería bueno que lo sepan es que i es e a la i pi medios. Como ya les dije, los complejos tienen ángulo, los imaginarios puros tienen ángulo pi medios. Y con el otro e a la i pi medios, te quedaría, de hecho tendrías que sumar los ángulos. Te quedaría un número negativo, de hecho. Multiplicas estos dos, se suman los exponentes y te quedaría i a la pi. Y a la pi es los negativos. Ajá, te quedaría menos 2, de hecho. Entonces esto de aquí es igual a menos 2. Entonces esa sería la forma polar. Ah, no, la forma polar sería 2e a la i pi, que es un real negativo. ¿Ok? Entonces atentos con eso. Cuando está en un número en forma polar. Ya. ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, vamos continuando, que se acaba el tiempito. Ahora tenemos suma de complejos. Suma de complejos, ya sabemos cómo sumar. Como les dije, para sumar complejos, básicamente solo puedo hacerlo en forma rectangular. Porque ahí sumo sencillo las partes reales con las partes reales, las partes imaginarias con las partes imaginarias.
Tengo algunas propiedades, tengo la existencia del neutro, que es el 0,0, y el inverso aditivo, que es el número tal que al sumarle te queda al sumarlo al número normal te queda 0, 0. También tengo multiplicación de un número complejo por un número real. Si un número real lo multiplico por un complejo, lo único que debo hacer es distribuir el real para ambos, para X y para Y. Tengo algunas propiedades del producto. Tenemos también el producto entre complejos. Ya vimos cómo multiplicar dos números complejos en coordenadas rectangulares, que es lo que está aquí. Esta sería la nueva coordenada, la nueva parte real, y esta sería la nueva parte imaginaria. Producto de dos números complejos. Aquí están las propiedades. Existe el neutro multiplicativo, es decir, el número que yo multiplico con el número complejo, y me queda el propio número. Y también existe el inverso multiplicativo, que se lo obtiene de esta manera. Propiedades de complejos. Por ejemplo, si tengo el complejo x más y, donde x es la parte real y y la parte imaginaria, entonces si yo sumo un complejo con su conjugada, te queda dos veces la parte real. Si yo a un complejo le resto su conjugada, te queda 2 por y por i. El producto de un número complejo por su conjugada te queda x al cuadrado más y cuadrado, y esto es igual a el módulo al cuadrado, al módulo del complejo al cuadrado. El recíproco de un complejo, para obtenerlo, yo necesito multiplicar por el conjugado arriba y abajo. Entonces, de tal manera que abajo me queda este número, que es un real puro. Y yo por eso puedo expresar mi nuevo número complejo ya en parte real, parte imaginaria. Ya. De ahí otras propiedades con respecto al conjugado. El conjugado es el mismo número, y el conjugado de la suma es la suma de los conjugados, y el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Tenemos también que podemos multiplicar, aquí sí podemos multiplicar en forma polar. De hecho, es mucho más sencillo multiplicar en forma polar, porque simplemente se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Y ahí ya puedo ir a forma rectangular. Es mucho más sencillo hacer esto que hacer lo que está acá. Ahora, la división en cambio es mucho más difícil hacerlo de forma rectangular, pero también es sencillo hacerlo de forma polar. Por ejemplo, si tengo dos números complejos, digamos 1 menos 1, menos 1 y menos 3,4, ¿cómo hago la división? ¿Cómo divido Z1 divido para Z2? Entonces yo lo que hago es lo expreso como división y lo multiplico por el conjugado del denominador. Entonces Z2 es el denominador, entonces lo voy a multiplicar por el conjugado del denominador abajo y arriba. ¿Por qué? Porque este producto me va a quedar, como vimos acá, un número real puro. Y eso es lo que yo quiero, que en el denominador me quede un número real puro. Y de esa manera ya podré expresar mi número complejo. Entonces, por ejemplo, dividiendo estos dos, el Z1 es 1 menos i, y Z2 es menos 3 más 4i. Entonces multiplico por la conjugada, menos 3 menos 4i, menos 3 menos 4i. Abajo, como podemos ver, debido a esto, me va a quedar x al cuadrado más y cuadrado. Entonces me va a quedar 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y en el numerador simplemente multiplico. Y me queda todo esto que está aquí. Entonces simplifico. Abajo me queda 25. Y luego divido en la parte real, parte imaginaria. Y esta me queda, que va a ser el número, la división entre dos números complejos. Entonces puedes ver que para dividir dos números complejos de manera rectangular, yo lo que debo multiplicar es por la conjugada del denominador arriba y abajo, para que abajo me quede un número real puro, y así yo puedo expresar mi número complejo en parte real, parte imaginaria. ¿Alguna pregunta con respecto a la división? Ya. Bueno,
Entonces, esa división es un poquito difícil en números complejos de manera rectangular, pero de manera polar es bastante más sencillo. De manera polar, básicamente lo único que debemos hacer es dividir los módulos de los dos números complejos y restar los argumentos, que es mucho más sencillo que hacer esto que está aquí. Entonces la división simplemente será dividir los módulos y restar los argumentos. Tenemos las siguientes propiedades de los módulos, de los números complejos, y propiedades de los argumentos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, lo que acabamos de ver, que el argumento de un producto es la suma de los argumentos, porque se suman los ángulos, y el argumento de una división es la resta de los argumentos, porque se restan los ángulos. Aquí tenemos de los módulos. Básicamente aquí tenemos lo que se conoce como la desigualdad triangular. Recordemos la desigualdad triangular que ya la vimos, pero para números complejos también aplica. Y aquí está la que les dije que z por el conjugado es el módulo al cuadrado, que es lo que también les puse aquí. Z por su conjugado es el módulo al cuadrado. Ya. Tenemos otro ejercicio resuelto donde dice que hallar e a la i, z1 sobre z2, donde este z1 y z2 me piden determinar el módulo de ese complejo. Entonces para eso debo llevar a forma polar. Primero saco la división z1 sobre z2, que sería 1 menos 3i sobre 2 más i. Multiplico por la conjugada del numerador y el denominador. Y multiplico y hago los cálculos y me queda que i, que esta división, mejor dicho, es 1 menos 5, mejor dicho, menos 1 menos 7i sobre 5. Entonces luego lo que hago es multiplicar por la otra i que está afuera. Y me va a quedar menos 1/5 i. Y aquí i por i es i al cuadrado, que es menos 1 por el menos, te queda más 7/5. De nuevo aquí aplico la ley de los exponentes. Me quedaría e a la 7/5 por e a la menos 1/5 i. Y ya con eso ya puedo saber el módulo, que es e a la 7/5. ¿Alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? Ya. Continuando entonces. Tenemos finalmente potenciación y radicación. Entonces, potenciación ya sabemos que es el producto de un número por sí mismo n veces, si yo lo elevo a la n. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo en números en forma rectangular, tendríamos que multiplicar muchas veces de esa manera que es complicada. Entonces, normalmente la potenciación siempre se saca en números de manera polar, porque es muy sencillo. Por ejemplo, sea z, el número complejo r e a la i teta. Entonces, si yo quiero sacar z a la n, simplemente elevo todo eso a la n, distribuyo el exponente y me va a quedar que z a la n es r a la n, e a la i n teta. Es decir, simplemente debo elevar el módulo a la n y el ángulo, el argumento lo multiplico por n. Por ejemplo, sea este ángulo, menos raíz de 3 sobre 2, menos 1/2 i. Calcular z a la sexta es sencillo. Calculo z en forma polar, que sería 1 por e a la 7 pi sextos i. Traten de hacerlo. De hecho, aquí está hecho aquí arriba. Pero traten de hacerlo por su cuenta. Ahora, el argumento. Bueno, 7 pi sextos. Ya tengo el número complejo. Entonces, si yo lo quiero elevar a la 6, simplemente elevo el módulo a la 6. Es decir, 1 a la 6 por. Y al argumento lo multiplico por 6. Es decir, 7 pi sextos i por 6 me va a quedar i a la 7 pi i. Ahora, este ángulo es muy grande. Recordemos que dijimos que los vamos a dejar entre 0 y 2 pi. Entonces lo que haré es restarlo por 2 pi hasta llegar entre ese rango. Entonces, restándole 6 pi, me queda que es pi i. Y eso es igual a menos 1. Recordemos que e a la pi i es menos 1. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio?
Ya. Entonces, continuando, tenemos aquí, usando esta propiedad, podemos deducir la ley de Mouvret, creo que se dice, no estoy seguro, que es la que está aquí. Y aquí tengo otro ejercicio en cual me pide obtener el módulo y el argumento del siguiente complejo. Entonces tendría que sacar este complejo en forma polar, elevarlo a la 5, y el de abajo también en forma polar, elevarlo a la 10, y luego hacer la división. Ahí está resuelto. Traten de hacerlo. La respuesta es esto que está aquí. Era la pi y 5/6. Vamos a ver lo último, que es la radicación. Entonces, la radicación de un número complejo depende de la potencia, bueno, a la cual le voy a aplicar la raíz. Siempre van a existir n raíces. Es decir, si yo a un complejo le saco la raíz cuadrada, van a existir 2 soluciones siempre. Si le saco la raíz cúbica, van a existir 3 soluciones siempre. Si saco la cuarta, va a existir 4 soluciones siempre. Entonces, para todo número complejo, si yo saco raíz enésima, van a haber n soluciones. Entonces, ¿cómo las obtengo? Básicamente, cada solución va a depender de un parámetro k. Va a ser igual a, si queremos sacar la raíz del complejo r e a la i teta, de nuevo aquí también tiene que estar en forma polar. No hay forma de racionalizar complejos que no estén en forma polar. Entonces ahí es sencillo, simplemente saco la raíz enésima del módulo por, paso a dividir n, pero aquí debo al argumento sumarle 2pi, múltiplos de 2pi, o sea, vueltas. Es básicamente la idea que les dije en trigonometría, que cuando sacas el ángulo medio son 2 soluciones. Entonces aquí es algo similar. Cuando quieres dividir el ángulo para 3, van a haber 3 ángulos que al triplicarlos te dé ese ángulo que estás buscando. ¿Y cómo se los obtiene? Pues tomando en consideración que puede quedar no solo ese ángulo, sino el ángulo más una vuelta o el ángulo más 2 vueltas. Entonces, las soluciones van a estar en función de un parámetro k, donde k indica la cantidad de vueltas que le voy a dar a teta. Y todo eso lo divido para n. K empieza desde 0, es decir, cuando empiezo con 0 vueltas. Luego K1, una vuelta. K2, 2 vueltas. Y así hasta n-1. Y aquí van a haber n posibilidades. Por lo tanto, están las n soluciones. Por ejemplo, si yo quiero hallar las raíces de x a la 4, es decir, las 4 raíces, perdón, si yo quiero hallar la solución de x a la 4 más 1 igual a 0, es decir, las 4 raíces de menos 1, debo primero expresar menos 1 en forma polar, que va a ser igual a la pi. Entonces esta es la forma, esta es la forma, es la solución. Raíz cuarta de e a la pi. Ahora, para eso debo usar este valor. Van a haber 4 soluciones. X0 va a ser, bueno, el módulo es 1. Entonces la raíz cuarta de 1 es 1. Entonces no lo copio. Pero e a la i teta en este caso es pi. Primero con k igual 0. Entonces aquí sería 0 y sería pi más 0 sobre 4. Todo eso por i. Y eso es e a la i pi cuartos. Y eso es e a la i pi cuartos. Entonces hasta que esto de aquí es otra cosa. Estas serían las soluciones. E a la i pi cuartos. X1 en cambio será con k igual 1, con una vuelta. Entonces pi más 2pi te queda 3pi. Entonces sería e a la i 3pi cuartos. Con k igual 2 sería con 2 vueltas. Sería pi más 2 por 2, 4pi sobre 4. Entonces e a la i 5pi sobre 4. Y finalmente x3 es igual a e a la i pi más 6pi sobre 4 es a la 7pi sobre 4. Entonces estas son las 4 soluciones. Como pueden ver, reemplacé k desde 0 hasta n-1, es decir, desde 0 hasta 3, en la ecuación que está aquí.
Y pueden ver que si yo elevo a la cuarta potencia cada una de estos valores, me va a quedar todos igual a E a la IP. Solo que con una vuelta. Por ejemplo, este es E a la IP, este es E a la IP, pero con una vuelta. Este es E a la IP, pero con 2 vueltas. Y este es E a la IP con 3 vueltas. Entonces, por eso son 4 soluciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto a racionalización. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces, yo creo que aquí ya no hay más resueltos. Esto ya no se ve, ya. Bueno, entonces hasta ahí sería la clase de hoy. Aprovechen para preguntar. Entonces vamos al taller. No olviden aquí, en racionalización siempre van a haber n soluciones. Y las obtengo con esta fórmula, reemplazando k desde 0 hasta n-1. Como dice aquí, desde 0, 1, 2, hasta 3. Y ahí me dan las n soluciones. Bueno, vamos al taller.